Buenas tardes. Un héroe entre llamas. El día 8 de mayo de 1957, en el aeródromo de Sidi Ifni, embarca una patrulla de la Segunda Bandera, al mando del teniente José Cañadas Armengol, en el avión del Ejército del Aire del ala 36 con matrícula 36-15. En él se encontraba dicho teniente y 13 paracaidistas de la 9ª Compañía de la Segunda Bandera, con el fin de efectuar un lanzamiento desde dicho avión. Eran las 9:15 de la mañana cuando apenas había despegado y se precipitó a tierra, incendiándose dicho avión y produciendo varias explosiones como consecuencia de la munición que portaban las armas de los paracaidistas. En dicho momento, el avión era un infierno en llamas. Sin embargo, el cabo primero Ángel Canales, el cual resulta herido, se introduce en el avión y en un esfuerzo sobrehumano logra rescatar a varios compañeros, cuando a causa de sus heridas cayó al suelo, pero arrastrándose sigue rescatando a varios compañeros heridos del interior del avión, aunque, desgraciadamente, algunos de los que rescató fallecieron. Aparte de la tripulación que falleció en dicho accidente, de la patrulla paracaidista fallecieron estos: el teniente José Cañadas Armengol, el comandante del grupo de tiradores de Ifni, Agustín Fernández Escuín, el cual iba para observar y dirigir el salto sobre el lugar que tenían que saltar, el cabo primero paracaidista Luis Cobo Hidalgo, y los caballeros legionarios paracaidistas José Benítez García, Manuel Tavares Vargas, José Gómez Pazos y José Luis Cuesta Manzano. Posteriormente, fallecieron en el hospital de Sidi Ifni, donde ingresaron graves el cabo primero Juan Vargas Muñoz y el paracaidista Carlos Raúl Suárez de Urbina. Los supervivientes de este trágico accidente, que resultaron heridos graves, fueron el cabo primero Ángel Canales López, los cabos José María Álvarez Cortón y Santiago Santos del Bosque, y los paracaidistas Diego Fernández Rodríguez, Francisco Blázquez Sabaté y José Apolinar Zúñiga. Igualmente resultó herido grave el cabo primero Francisco Ortega Conde, que también participó en el rescate de las víctimas del avión. El día 9 de mayo de 1957 se ofició el sepelio, presidido por el general gobernador del territorio, Ramón Pardo de Santayana, acompañando las autoridades militares y civiles, así como un numeroso público que quiso testimoniar su condolencia por las víctimas de este trágico accidente. En el Diario Oficial del Ejército número 170 del 1 de agosto de 1959 se le concedía al entonces cabo primero Ángel Canales López la Medalla Militar Individual, cuyo texto así dice: a pesar de haber resultado herido con lesiones graves, el cabo primero Canales no reparó en arriesgar su vida para socorrer a sus compañeros de patrulla y tripulantes del avión siniestrado, pensando en todo momento en aquellos que se encontraban en peligro. A pesar del peligro, consigue rescatar de entre las llamas a un cabo primero y a un paracaidista, demostrando un gran valor, un gran espíritu de sacrificio y acendrado compañerismo. Así como muchas dotes de mando, al apoyar inmediatamente después de producirse el accidente con la ayuda del personal presente. Orden de concesión de la medalla militar al cabo primero Canales. Basta señalar que el entonces cabo primero Ángel Canales, tras ingresar en el hospital militar para curar sus graves heridas, permaneció hospitalizado hasta su alta, un total de 103 días, y que en algún caso le dejaron secuelas de por vida. El comandante Ángel Canales, como todo ser humano, es portador de virtudes y algún defecto, pero sus compañeros solo vieron en él grandes virtudes, el cual
Le llamaban cariñosamente Angelito, ya que su estatura era más bien baja, pero su corazón le hacía más grande que toda su estatura. Todo en él era humanidad, y nunca presumía de su alta condecoración. Y esa humildad se la podía ver reflejada en su rostro, siempre con una sonrisa. Hoy ya goza de la paz eterna en ese aeropuerto celestial, junto a sus compañeros que un día entregaron sus vidas. Y aunque Ángel Canales López ha muerto, en palabras de un intelectual no es así, porque así lo dejó escrito. Los muertos nunca mueren si alguien los recuerda. Un saludo a todos desde Ceuta, cuna de la Legión Española y perla del Mediterráneo. One place I might never go in my life again. Was I just lost somewhere? Just too high. But I can't remember if we ever said goodbye. Miss you every now and then, like the soft breeze blowing up from the Caribbean. Each November I break down and cry, 'cause I can't remember if we ever said goodbye.